Cuando quiero realizar algún movimiento, que puede ser real o simbólico, en el que quiero dar un paso o quiero ayudar a alguien y siento que no me lo están valorando, o siempre soy una persona que hago y hago y hago por otro y esa persona no lo ve, o siempre necesita más y yo estoy siempre dando, dando y dando y haciendo por los demás, y ese movimiento que estoy haciendo y realizando no me es suficiente, la artritis va a venir como una solución biológica para poder fortalecer, ¿sí?, y reestructurar las articulaciones. Lo que va a intentar hacer es frenar o detener ese movimiento para poder regenerarlo más fuerte y poder realizar ese movimiento, esa acción que no estoy pudiendo hacer hoy en día. Esta característica se da principalmente en personas culposas, pesimistas, negativas, que se desvalorizan, personas que no se sienten valoradas, que están siempre quizás también esperando que el otro le valore lo que hace, y a su vez sienten bronca o rabia por la situación y porque quizás las otras personas no están viendo lo que uno hace o le están impidiendo realizar esa acción o ese movimiento que quiere hacer y no puede. Entonces esa bronca, esa frustración se empieza a manifestar sobre todo en las manos. Las manos, cuando nosotros sentimos bronca o rabia, enseguida apretamos las manos o tratamos de estrujar algo para quitarnos esa bronca. De hecho, el sufijo itis de la artritis, itis significa inflamación o irritación. Entonces hay una situación que me está irritando. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Primero empezando a tomar conciencia de cuáles son las situaciones en las que yo siento o ante qué persona siento que me siento desvalorizado, siento que no me tienen en cuenta, o lo que hago está mal, o lo que hago nunca es suficiente para alguien particularmente. Entonces empezando a tomar conciencia de eso. ¿Cuáles son las situaciones? ¿Desde cuándo empezó? ¿En dónde empezó? ¿En qué parte de mi cuerpo? Porque dependiendo de la parte del cuerpo, a mí me puede ayudar o orientar a empezar a detectar, a ver cuál es el problema. Por ejemplo, las articulaciones en las manos tienen que ver, las manos simbolizan el hacer, simbolizan el trabajo, simbolizan el padre. Entonces, por lo tanto, si a mí me empezó cuando comencé un trabajo o cuando mi pareja no empezó a valorar lo que yo hacía por ella, entonces empiezo a buscar desde ese momento qué es lo que yo hacía por esa persona que me empezó a afectar emocionalmente, en donde sentí que no lo valoraba, sentí que quizás lo que yo hacía lo hacía mal. ¿Sí? Recuerden que son personas en donde culposas, pesimistas, en donde sienten que no pueden, en que no es suficiente. Si por ejemplo la tengo en alguna otra articulación, en las rodillas tienen que ver más con la sumisión, con sentir que me tengo que arrodillar ante alguien, ¿sí? Generalmente ante una autoridad, que puede ser un jefe, un padre, una pareja. Entonces yo me siento que me tengo que arrodillar, ¿sí? Entonces las articulaciones se tienen que fortalecer para no arrodillarme, ¿sí? Para no tener que arrodillarme. Y después también, por supuesto, trabajando las distintas emociones en particular, dependiendo de cómo se me fueron manifestando. Si yo soy una persona culposa, bueno, empiezo a trabajar la culpa en particular. ¿Qué es lo que me genera culpa? ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo? ¿Si siempre empezó? ¿Con qué situaciones determinadas? Y empiezo a entrar más en detalle. Por otro lado, empiezo a trabajar la desvalorización para comprender por qué me estoy desvalorizando, por qué una situación me está mostrando. Cuando yo me desvalorizo ante alguien o una persona me desvaloriza, lo que está haciendo esa persona es mostrarme mi propia desvalorización. ¿Sí? No es más que un reflejo, una proyección hacia mí. Entonces, entender por qué ante esas situaciones yo me estoy desvalorizando o
no estoy dejando que me valoren. Y comprendiendo y entendiendo de dónde viene, desde cuándo apareció, cuáles fueron las situaciones en particulares que me están generando eso, automáticamente, como yo estoy empezando a tomar conciencia de todo eso y empezar a trabajarlo, ¿sí? Y a quitar toda la desvalorización o la culpa o la rabia, la ira, la bronca que puede haber de fondo, las articulaciones se dejan de ver afectadas y por lo tanto el cuerpo entra en estado de reparación y la artritis empieza a disminuir. Siempre, por supuesto, recomiendo, si en caso de que uno no lo pueda sobrellevar, ir a un profesional, a un biodecodificador o a algún profesional de la salud y que trabaje este tipo de cosas, que nos puedan orientar mejor sobre de dónde viene. Muchas veces son programas inconscientes, programas heredados que no estamos viendo, creencias arraigadas en el inconsciente que me están haciendo actuar frente a esa persona de esa determinada forma. Y bueno, quizás actuando, yendo a un profesional también te puede ayudar en estas situaciones si es que no lo puedes resolver solo. En los próximos videos voy a estar hablando de la artrosis y vamos a ir comparando emocionalmente cuál es la diferencia entre la artritis y la artrosis. Y no olvides dejarme en los comentarios si hay alguna otra enfermedad o síntomas que te gustaría que biodecodifiquemos o sobre la que hable, y los hago en los próximos videos. Muchas gracias y éxitos.